Para la creación de Batman, Kane y Finger tomaron algunos elementos de estos personajes. Pimpinela Escarlata. Introducido por primera vez en el escenario en 1903, la Pimpinela Escarlata de la baronesa Orczy a menudo se considera el héroe enmascarado que inició lo que se convertiría en el boom de los superhéroes. En las historias, Sir Percy Blakeney es un inglés rico que parece estar más interesado en su propia apariencia que en el estado actual del mundo, pero en realidad es un experto espadachín y artista de escape que se disfraza para salvar a las personas que han sido condenadas hasta la muerte por guillotina en Francia durante la Revolución Francesa. El primer héroe con una identidad secreta, la Pimpinela Escarlata no fue solo una influencia para Batman, sino también para Zorro, la Sombra y cualquier otro vigilante enmascarado de hoy día. El Llanero Solitario. El Llanero Solitario hizo su debut en la radio antes de llegar a las páginas de libros, revistas y cómics. El programa de radio de 1933 fue un gran éxito y no pasó mucho tiempo antes de que todos supieran el nombre de El Llanero Solitario. Kane y Finger eran fanáticos tanto del programa como de las revistas de pulpa que vinieron después. Las pocas similitudes entre Batman y el Llanero Solitario que sobresalen son sus estrictos códigos y la ocultación de su identidad con una máscara. Una vez que el Llanero Solitario se puso la máscara, prometió no volver a quitársela. La máscara representaba algo más que él, al tiempo que protegía su identidad. El Llanero Solitario fue uno de los primeros héroes en hacer esto. Su estricto código moral de no matar eventualmente se convertiría en un elemento básico del código de Batman. La Sombra. La Sombra es el primer héroe de pulpa, y también el que tuvo el mayor impacto en la creación del Caballero Oscuro. Creado en 1931, La Sombra era un vengador oscuro y misterioso que tenía la capacidad de nublar las mentes de los hombres. Usaría esta habilidad para mezclarse con las sombras, generando miedo en los corazones malvados de todas partes. De día era un rico playboy llamado Lamont Cranston. Él siendo La Sombra era completamente diferente a como es cuando actúa como playboy. Kane y Finger tomaron la oscuridad y el tono arenoso de La Sombra y se la aplicaron a Batman. La ciudad de Nueva York de Sombra es muy similar a la ciudad de Batman, gótica. Gran parte de la naturaleza oscura y melancólica de Batman también debe atribuirse a La Sombra. Batman la serie animada rindió homenaje a La Sombra en un maravilloso episodio llamado El Fantasma Gris. Mostraba un personaje que era un obvio homenaje a La Sombra. Fue un gran episodio que los fanáticos recuerdan con cariño. El zorro y el murciélago de Johnston McCallie. El zorro fue la creación del escritor favorito de Finger y Kane, Johnston McCallie. A menudo admitieron que les encantaban las historias de pulpa y la película, La marca del zorro estrenada en el 1920. Incluso presentaron la película en el origen de Batman. Zorro fue creado allá por 1919. Zorro tiene tantas similitudes con Batman, Kane amaba la doble identidad de Zorro y la usó principalmente para desarrollar a Bruce Wayne y Batman. La lista de similitudes de Zorro con Batman no termina ahí. Zorro tenía su propia guarida secreta, como Batman, y la entrada a su escondite estaba detrás de un viejo reloj de pie, también como Batman. Zorro lucía una máscara negra que cubría la mitad de su rostro y una larga capa negra. Incluso tenía su propia forma de batimóvil. Tornado, su fiel semental negro. Zorro se entrenó para ser el mejor espadachín que el mundo había visto. Haciendo su debut un año después de El Llanero Solitario, el murciélago es un personaje de pulpa muy oscuro que solo apareció en un puñado de historias. El murciélago fue creado por Johnston McCallie, quien había creado previamente al zorro. El periodista Dawson Clyde fue acusado de un asesinato que no cometió. Decidió enfrentarse a los ladrones que lo enmarcaban y se convirtió en un vengador encapuchado llamado el murciélago. Como murciélago, llevaba una máscara con capucha negra con un emblema de murciélago blanco en la frente. Quizás la similitud más sorprendente proviene de una escena en la que Dawson Clyde está tratando de recordar su origen. Mientras Clyde se sienta en su silla, perplejo e incapaz de encontrar un nombre para su nuevo alter ego, un murciélago vuela por la ventana. Clyde lo mira y dice: eso es. Kane y Finger crearon casi la misma escena para cuando Bruce Wayne descubre su alter ego. Kane y Finger eran prácticamente fanáticos de Johnston McCallie, por lo que es difícil imaginar que esto fuera una coincidencia. El fantasma. Al presentar la historia de fondo de Batman, el co-creador Bill Finger buscó ideas en algunas de las historietas populares de la época, incluido el fantasma. El origen del fantasma comienza 100 años antes de que comience la historia, con un joven que ve a su padre asesinado cuando su barco mercante es atacado por piratas.
Criado por los nativos de Bengala, el joven jura dedicar su vida a la destrucción de todas las formas de piratería, avaricia y crueldad. Mis hijos y los hijos de sus hijos me seguirán. Lo hace vistiendo un traje morado y corriendo por la jungla africana. El personaje apodado El Fantasma que Camina hizo su debut en 1936 y es considerado el primer héroe disfrazado. La mayoría de los personajes en ese momento usaban gabardinas o trajes negros, pero el Fantasma usaba trajes morados y a veces grises. Cuando Bob Kane presentó por primera vez a Bill Finger con sus diseños de personajes para Batman, Bill Finger sugirió agregar el tono grisáceo que el disfraz del Fantasma a veces tenía. Finger también sugirió un detalle crucial que parecía pequeño en ese momento. El Fantasma lucía una máscara negra que no tenía pupilas visibles. Finger notó este detalle y le sugirió a Bob que Batman llevara las pupilas con su máscara, haciéndolas blancas. Esto fue diseñado de esta forma para darle un aspecto más amenazante. Esta es una mirada que Batman continúa usando hoy día. El Fantasma también tenía su cueva del cráneo, su versión de la cueva del murciélago, y dentro de ella, una sala del tesoro o exhibición donde guardaba recuerdos de muchos encuentros de villanos y delincuentes. ¿Un centavo gigante, le recuerdan a alguien? D'Artagnan. La novela seminal Los Tres Mosqueteros presentaba al personaje principal de D'Artagnan, quien se basó en el verdadero capitán de los mosqueteros Charles de Batz-Casermore D'Artagnan. D'Artagnan fue un aventurero atrevido, valiente e impetuoso que se convirtió en un favorito de los fanáticos desde el principio. Le llamó la atención a Bill Finger, que quería modelar parte del personaje de D'Artagnan en Batman. Finger quería que Batman fuera tanto un hombre de acción como un hombre de intelecto. Fue el heroísmo y la voluntad de D'Artagnan de hacer lo correcto lo que seguramente conectó más con Finger y los lectores por igual. En 1943, Kane y Don Cameron crearon al villano Cavalier, que tiene un parecido sorprendente con un mosquetero. Hoy, Batman y D'Artagnan parecen bastante diferentes, salvo por su incesante necesidad de buscar justicia, incluso a riesgo de sus propias vidas. Dick Tracy. Para la creación de Batman, Bill y Bob tomaron algunos elementos de Dick Tracy. La pregunta es, ¿qué elementos tomaron? Un detective luchando contra criminales de aspecto extraño con características coloridas como Lips Manlis y Dog Jump. Dick Tracy básicamente presentó el formato de los primeros años de Batman. Y lo hizo 8 años antes de que Batman hiciera su debut en Detective Comics. También como Batman, Dick Tracy tenía su propio compañero, Junior Tracy, un niño de 10 años que adoptó en 1937. Doc Savage. Creado en 1933, Doc Savage es otro personaje de pulpa que buscó combatir el crimen. Fue criado para ser un espécimen físico e intelectual perfecto. Poseía una gran fuerza y dominaba varias formas de artes marciales. Lo que más les gustó a Kane y a Finger fue la mente científica de Doc Savage. El personaje, comúnmente conocido como el mejor detective del mundo, quien además solía utilizar gadgets y al igual que Batman, confía mucho en ellos. Si bien Doc Savage también era multimillonario, difícilmente lo llamarías Playboy como Bruce. No puede faltar que la idea de que tenga un mayordomo fue extraída del Doc Savage. Murciélago negro. El murciélago negro era el abogado Tony Quinn de día y un cruzado enmascarado de noche. En una historia de origen inquietantemente similar a Dos Caras, Anthony Quinn quedó trágicamente cegado en la corte cuando el acusado que estaba procesando le arrojó ácido en los ojos. Mediante un procedimiento experimental, Quinn no solo pudo ver de nuevo, sino que ahora podía ver en la oscuridad. Usó sus habilidades recién descubiertas para librar la guerra contra el crimen organizado. Resulta que a Bill Finger le gustaron las aletas con púas de los guantes del murciélago negro, y le aconsejó a Kane que los dibujara en Batman. Poco después, ambas compañías amenazaron con demandas judiciales entre sí. Eventualmente lograron coexistir pacíficamente, pero es seguro decir que Batman llegó a la cima. Detective Fantasma. El Detective Fantasma es otro héroe menos conocido de las páginas de las revistas pulpa. Creado en 1933, el Detective Fantasma es el segundo personaje de pulpa enmascarado que ha aparecido. Su influencia en Batman no se puede negar. El Detective Fantasma era un playboy rico que era un maestro del disfraz y un brillante científico forense. Se convirtió en un maestro detective y usó sus habilidades en la lucha contra el mal.
El detective fantasma tenía su propio laboratorio secreto, como Batman, pero su similitud más evidente tiene que ser el método con el que otros entusiastas lo contactaron. El detective fantasma había instalado una luz roja intermitente en la cima de la torre de policía para que ciertos miembros de la prensa y la policía lo contactaran cada vez que necesitaran su ayuda. Batman pronto adoptaría un método similar y desarrollaría la señal icónica del murciélago. Los editores del Detective Fantasma se convertirían en los editores del cómic de Batman, por lo que puede estar seguro de que mencionaron la idea de la señal del murciélago al equipo creativo en ese momento. El susurro del murciélago. Tampoco puede faltar mencionar, la película El susurro del murciélago estrenada en 1930 ayudó a establecer al murciélago como el concepto principal del personaje. En aquella producción, aparece un personaje al que se refieren como el murciélago, vestido con una máscara negra y un manto para ocultar su identidad y perseguir a sus víctimas. Sherlock Holmes. El detective Sherlock Holmes fue creado por el escocés Sir Arthur Conan Doyle a finales del siglo XIX. Señalar los elementos que extrajeron de este personaje es un poco obvio, pero aún así, voy a resaltarlos. En primer lugar, ambos personajes se caracterizan por ser tremendamente analíticos e inteligentes, como los obliga su profesión de detectives. Los dos tienen algunas áreas de conocimiento comunes, como la química, la anatomía y la geología, así como el manejo de la defensa personal. Holmes es particularmente diestro en judo y esgrima, mientras que Batman domina prácticamente todas las artes marciales. También coinciden en que ambos suelen pasar mucho tiempo en el laboratorio, experimentando y analizando pruebas, mientras utilizan sus vastos conocimientos científicos, aunque Holmes se basa más en la experiencia para resolver un caso. Se destacan por su inteligencia superior. Resuelven casos de locos, pero algunas veces parecen ellos los locos. Ambos son maestros del disfraz. Ambos poseen inteligencia superior. Son obsesivos compulsivos. Batman y Holmes se ocupan de lo que las autoridades policíacas no pueden resolver en primera instancia. Batman asiste a James Gordon, comisionado de policía de Ciudad Gótica, mientras que Holmes hace lo mismo ayudando a Lestrade y los demás detectives de Scotland Yard, el departamento inglés de inteligencia. Se pueden considerar a Batman y Holmes como una especie de genios de la lámpara, que aparecen para ofrecer una salida cuando todo parece no tener solución. De hecho, es bien sabido que en el mundo de los cómics Batman es llamado el mejor detective del mundo. Poseen un uniforme reconocible, no tiene una S en el pecho, una araña negra o el emblema de un cuerpo policial extraterrestre. Pero si vemos a una persona con un gorro de caza, pipa y gabán, sabemos que él es Sherlock. De acuerdo, Doyle nunca describió así a su detective y esa imagen es fruto de la imaginación del ilustrador Sidney Peller, pero como esas ilustraciones aparecieron acompañando a las primeras ediciones de las aventuras de Sherlock Holmes, se mantuvo así, y pasó a ser la apariencia del personaje. Batman tiene una relación un poco extraña con Gatúbela. Algo muy analógico pasa en el mundo de Holmes. Es bien sabido que Holmes ama profundamente a Irene Adler, la única mujer y persona que logró burlarle. En la mitología de Holmes existe un villano que en el fondo es su igual, conocido como Moriarty, es como un gemelo malvado de Sherlock. Ambos poseen una inteligencia superior, pero en lugar de usarla para hacer el bien, los utiliza para idear crímenes maestros. Algo parecido existe en la relación de Batman y el Guasón. Sherlock es considerado para muchos un hombre excéntrico, algo parecido le ocurre a Bruce. Otro hecho a señalar, es la analogía que existe entre Batman y Robin con Sherlock y Watson, y por último la última influencia que encontré, pero esta no la hace la menos importante, la idea de que el alter ego de Batman se llame Bruce Wayne, es un elemento que fue idea de Bill Finger. Este nombre está basado en los nombres de los reyes escoceses Robert Bruce y Anthony Wayne.